presentes en la sala y a todos los que nos están viendo desde su casa a través del vídeo. Abordamos en estos 2 días algo que afecta muchísimo a la clase médica, en cuanto que somos el último recurso muchas veces de los enfermos, y es el dolor. Creo que si hay 2 palabras o 2 sentimientos que a lo largo de toda la historia han hecho que se escriba, son uno el amor, el otro es el dolor. Y sobre el dolor ha habido pues, multitud de frases, de pensamientos, etcétera, de las cuales voy a reseñar unas cuantas, pues, desde puntos de vista además diferentes según los que lo han comentado. Por ejemplo, hay quien dice que el dolor es lo único que nos hace saber que estamos vivos. Albert Schweitzer dijo que el dolor es para la humanidad un trauma mayor que la propia muerte, o también que el dolor en sí misma es una medicina. Hay otros que dicen que el hombre está más organizado para el dolor que para el placer. Marco Aurelio, el romano, dijo que cuando el dolor es insoportable nos destruye, cuando no nos destruye es soportable. El poeta Arthur Raz dijo: bien poco enseña la vida a aquellos a los que no enseñó a soportar el dolor. O también el dolor, cuando no se convierte en verdugo, es un gran maestro. Pero hay otros también que hablan del dolor de una forma absolutamente distinta, como por ejemplo Monseñor Escrivá de Balaguer, cuando dice: bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor. Son situaciones completamente diferentes dependiendo del punto de vista del que se aprecie. Schopenhauer dijo que un estudio más amplio nos indica que los 2 enemigos de la felicidad humana son el dolor y el aburrimiento. Y es verdad que efectivamente lo que la tendencia nuestra, la tendencia del hombre desde que existimos, es tender a la felicidad y tender al bienestar. Y todas las religiones o todos los pensamientos hacen que, o dicen que la felicidad es un conjunto de equilibrio entre el soma, la psique y el neuma, es decir, un equilibrio entre la psicobiología, el aspecto sociocultural del hombre y la creatividad espiritual. Cuando uno de estos factores falla, sea el que sea, efectivamente el hombre lo que hace es tender al sufrimiento. Y esa tendencia al sufrimiento supone también un miedo a la invalidez, un miedo al movimiento, un miedo a la exclusión social, un miedo a la incomprensión, un miedo a la pérdida de sentido de la vida, a los efectos secundarios de los fármacos, a la pérdida de control, a la incertidumbre que nos plantea la vida. Incluso hay algo también que imagino que podrá surgir en estos días: hay un miedo a sentir el dolor, es la agorafobia, la algiofobia, perdón, que el paciente llega a sentir el dolor con tanta incapacidad que siente el dolor del propio dolor. Esperemos que en estos días que vamos a plantear el dolor desde muchos puntos de vista, pues nos pueden ir aclarando de situaciones diferentes, y es posible, no sé si a lo mejor puede que salga, que se llegue a plantear la posibilidad del tratamiento del dolor en algunos aspectos desde un punto de vista multidisciplinar, igual que se trata el cáncer. Desde el punto de vista disciplinar son muchos los facultativos que tratan al mismo enfermo. Es posible que el dolor en algún momento determinados tenga que ser tratado también por varios especialistas, y que las unidades de dolor posiblemente lo que hagan sea acoger a varios especialistas para que un enfermo que a lo mejor se siente aislado en un lado sí que pueda ser tratado desde varios aspectos. Bueno, acabo. Simplemente quiero dar la palabra a Javier García Miguel, que va a ser el coordinador de este curso. Agradecerle el esfuerzo que ha hecho por reunir a los ponentes que va a haber hoy y mañana, y por supuesto a los ponentes por todo el trabajo que han hecho para poder estar y enseñarnos lo que espero que podamos aprender todos ahora. Muchas gracias. Cuando quiera, gracias.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. ¿Se oye bien? Sí. Muchas gracias a todos, buenas tardes por venir. En primer lugar, agradecer por supuesto al Colegio de Médicos la plataforma y la posibilidad que nos da de estar hoy aquí entre todos vosotros hablando de dolor. Vamos a estar hablando durante 2 días de dolor, espero que a todos nos sea lo más instructivo posible, que todos aprendamos lo más posible de las experiencias que todos nos podamos intercambiar unos con otros, y por supuesto agradecer a la Fundación Científica del Colegio de Médicos, a los ponentes y a los compañeros que vendrán mañana el trabajo desinteresado y con tan buen carácter y ambiente, digamos, y esfuerzo que todos habéis participado por ello. Muchísimas gracias aquí desde todos. Voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña presentación de lo que va a ser el curso durante estos 2 días. Cuando Javier Manzanares me planteó la posibilidad de hacer un curso para comentar a todos los compañeros y enlazar tanto especializada como primaria, evidentemente mi primer pensamiento fue hacer un curso de dolor. ¿Por qué? Porque el dolor sigue siendo el síntoma más prevalente, el síntoma más importante por el que acuden nuestros pacientes a nuestras consultas, a las consultas en el hospital, allá donde haya una acción médica. El 60-70% de las quejas o de los problemas que tienen los pacientes suele ser por un problema de dolor. Y además me gustaría ilustrar un poquitito la cuantía del problema que vamos a tratar en estos 2 días. Y para ello he aprovechado los datos de una encuesta que es muy reciente, en la que se ha realizado en toda Europa, es del año 2013, y en ella se hicieron 2003, se hicieron 46.000 encuestas en todos los países de Europa con una serie de objetivos muy claros. Se quería saber cuál es la prevalencia de dolor, fundamentalmente referido al dolor crónico que hay en todos los países, cuáles son las causas de ese dolor, qué características tienen los pacientes, si es que hay alguna que les aglutina a todos hechos sobre el tipo de dolor, y fundamentalmente cuál es el impacto en la población de ese dolor, qué tratamientos o qué estamos ofertando los médicos para tratar esos dolores, y cómo nuestro tratamiento y nuestro manejo del dolor está influyendo en las actitudes, las experiencias, en el sistema laboral de cada una de las personas. La verdad es que los datos que se obtienen son realmente contundentes. 1 de cada 5 adultos en Europa, lo que supone un 19%, presenta algún tipo de dolor crónico. Estamos hablando de 75 millones de personas que aquejan algún tipo de dolor. Prácticamente 1/3 de todos los hogares europeos tienen algún tipo de paciente afecto por dolor. Nosotros, España, ahí estamos. En España, un 11% de las familias, de las personas encuestadas, tienen algún tipo de problema o de familiar afecto de dolor crónico, de los cuales un 5% son dolor de tipo moderado y un 6% de dolor de tipo intenso. Pero si hablamos del tiempo que la gente padece dolor sin que el servicio sanitario, los sistemas sanitarios hagan un buen tratamiento de él, fijaos, hay una media de 7 años. Hay gente que tiene dolor que no está perfectamente controlado durante 7 años y más. Y una quinta parte de esas personas tiene dolor durante más de 20 años. Centrándonos un poquitito más en los datos que se obtuvieron en las encuestas en España, podemos ver que el predominio, siempre las mujeres en este sentido llevan la peor parte, el predominio es las mujeres más que los hombres, más fundamentalmente los problemas relacionados con el sistema musculoesquelético, artrosis, artritis, lumbalgias, y además de eso, ya os digo, una intensidad muy variable. Pero es que la sensación que los pacientes tienen de cómo el médico trata mi dolor es que en general los médicos nos preocupamos mucho por el concepto o la etiología del problema de la enfermedad del paciente, pero quizá somos menos conscientes o hacemos menos caso del problema del dolor del paciente. Los pacientes se quejan de que les damos muchos medicamentos para tratar otro tipo de problemas médicos, pero el dolor es algo que asumimos como que está ahí, se tiene que tener y lo tenemos que padecer. Fijaos, solo el 16% de los pacientes encuestados se sentía
que el dolor estaba bien tratado o de una manera excelente. Y el resto de la población afecta del dolor tenía la sensación de que su dolor estaba bien tratado de una manera regular o de una manera mala. Yo creo que son valores que tenemos que plantearnos para intentar mejorar. La cronología del dolor, seguimos teniendo o somos reacios a utilizar los analgésicos mayores, los opiáceos débiles y los opiáceos fuertes, y aquí tenéis un poquitito cuáles son las causas más frecuentes de dolor en un estudio realizado en España en el año 2002, en el que vemos que el 28% de las causas de dolor lo engloban dos de los aspectos que vamos a tratar aquí hoy de manera íntegra: los problemas de enfermedades reumáticas y el dolor musculoesquelético, y mañana los problemas de cefalea. El dolor no solo es el dolor, no solo se vive el dolor, sino que además tiene una afectación en la población general a todos los niveles, en la actividad física, en la salud en general, en la sensación de sentirme más vital, en las relaciones sexuales, emocionales, con el resto de nuestro entorno. Y además de eso también supone que hasta un 22% de la gente que se encuestó había perdido su puesto laboral porque el dolor no le permitía continuar con ella, y en un 12% de los casos habían tenido que cambiar de profesión o buscar otro trabajo para ajustarse a las garantías de su dolor. Por todo ello es por lo que queremos empezar hoy estos 2 días de curso sobre dolor, porque el dolor es el síntoma más prevalente. En el primer día de hoy lo vamos a dedicar íntegramente al dolor musculoesquelético. A continuación, la doctora Claudia Urrego, del Servicio de Reumatología del Complejo Asistencial de Segovia, nos va a hablar del dolor, las actualizaciones en el dolor con respecto a los problemas de artrosis, artritis y otro tipo de enfermedades reumáticas. El dolor, Pablo Zurita, del Servicio de Reumatología del Hospital General, nos va a hablar de un tema candente que siempre levanta ciertas, no suspicacias, pero sí, digamos, motivo de debate. Es el síndrome de la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica. Nos va a ilustrar seguro y nos va a dar unas buenas recomendaciones para intentar optimizar el dolor en este tipo de pacientes. Tomaré a última hora yo la palabra de nuevo para hablar del dolor crónico, la lumbalgia, otra de las localizaciones más frecuentes del dolor y que más problemas de dolor genera, más ausencias laborales y más consumo de recursos. Y el primer ponente de esta tarde nos va a centrar un poquitito en los diferentes tipos de dolor, los distintos abordajes y tratamientos de todo tipo, farmacológicos y no farmacológicos, que tenemos para el dolor, que es el doctor Ángel Luis Fuentes de Frutos, del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital de Segovia. Tendremos a mitad de las charlas una pequeña pausa de café. Al final de cada una de las ponencias haremos una pequeña intervención para resolver preguntas o dudas que tengáis, y si os parece, y si llegamos no demasiado tarde al final de la tarde, pues podemos hacer al final una charla o un debate un poquitito más amplio para comentar bueno, pues todas aquellas dudas que se os susciten. El día de mañana será un día también muy interesante, pero con una ponencia menos, con lo cual tendremos más posibilidad de alargar quizá un poquitito más tanto las ponencias como los debates. La doctora Ana Castrillo, del Servicio de Neurología, nos hablará de las actualizaciones en el tratamiento de las cefaleas. Yo les presentaré de nuevo qué hay de nuevo en cuanto al tratamiento del dolor neuropático, una variedad de dolor que ya hoy nos comentará el doctor Ángel Luis Fuentes, y cada vez está ocupando un lugar más preponderante en nuestro sistema sanitario. Y finalmente el doctor Leandro Maroto, desde el buen hacer de sus cuidados paliativos que lleva ya tanto tiempo, nos ilustrará sobre lo último en dolor de tipo oncológico. No me extiendo más, espero que les sirva este curso, y doy pie y la palabra a mi compañero el doctor Ángel Luis Fuentes para que nos empiece la primera charla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Soy Ángel Luis Fuentes de Frutos, especialista en anestesiología y reanimación y miembro del servicio de anestesiología del Hospital General de Segovia. Agradecer a la Fundación del Colegio Oficial de Médicos de Segovia pues, la oportunidad que me ha dado de estar aquí delante de ustedes y también bueno, pues el hecho de inaugurar estas dos sesiones en las que vamos a hablar del dolor. Mi tema es un poquito pues, aspectos generales. Vamos a ver bueno, los diferentes tipos de dolor que las clasificaciones se establecen y luego vamos a ver unas generalidades del tratamiento del dolor. Cuando se habla de algo, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir el dolor, o sea, definir de lo que estamos hablando, en este caso el dolor. Es una cosa que aunque parezca sencilla no lo es, y de hecho si se revisa la literatura existen infinidad de definiciones, prácticamente todo aquel que se ha creído que sabe algo de dolor o ha escrito algo de dolor pues ha hecho su definición. La primera definición que yo creo que es importante es la que hizo este señor. Este señor es Bonica, es un anestesiólogo americano que es yo creo que el padre de la algología, el padre de lo que es el dolor en cuanto a su estudio, de forma científica, tratamiento, lo que podemos considerar como el padre del dolor, como ya digo, como ciencia. Y Bonica dice que el dolor es una compleja constelación de experiencias sensoriales, perceptivas y emocionales que llevan asociadas respuestas del sistema nervioso, psicológicas, emocionales y de conducta. Es decir, ya el dolor no solamente es una cuestión meramente sensorial, sino que ya hay algo más en lo que es la sensación dolorosa. Como digo, definiciones de dolor, infinidad de ellas, y al final pues la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en 1979 crea un grupo de trabajo y bueno, establece lo que podemos considerar como que es la definición oficial de dolor hoy en día, que es que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o posible o que se describe con las características propias de dicha lesión. Definición un poquito borrosa, pero que en definitiva engloba todos los tipos de dolor que vamos a ver a continuación. Como vamos a ver, el espectro de tipos de dolor es muy amplio y esta definición pues perfectamente engloba a todos ellos. Bien, la clasificación del dolor es algo que se puede hacer según muchas variables y es una cosa que tiene su interés porque el médico a la hora de abordar un paciente que nos refiere como síntoma fundamental dolor, bueno, ese abordaje, el que nosotros podamos identificar y clasificar perfectamente ese dolor va a ser luego muy importante para el abordaje terapéutico, para que nosotros podamos hacer el tratamiento correcto y adecuado del dolor que presenta nuestro paciente. Entonces, la primera variable por la que podemos clasificar el dolor es la temporalidad, y según este criterio pues podemos establecer dolor agudo, dolor crónico y el dolor incidental o episódico. Una clasificación o una variable muy importante es la etiopatogenia, porque si clasificamos el dolor según este criterio de una forma correcta, vamos a tener ya mucho ganado para luego poder tratar correctamente ese dolor. Dos grandes grupos de dolor nociceptivo, dolor no nociceptivo, luego vamos a volver sobre ellos. También el lugar de origen, lógicamente. La propia IASP tiene una taxonomía de clasificación del dolor en donde viene un listado pues, prácticamente exhaustivo de todos los lugares donde puede presentarse un dolor. Por ejemplo, los consultores de tres dolores muy típicos, dolor abdominal, torácico, las cefaleas. Y luego otro variable también interesante es la causa. Dos grandes grupos clásicamente se han considerado, el dolor neoplásico y el dolor no neoplásico o en contraposición también llamado dolor benigno. Y luego, bueno, pues hay múltiples causas, posoperatorio, traumático, osteoarticular. Y luego la variable de la localización. Podemos considerar estos cuatro tipos de dolor, lo que llamamos dolor localizado, porque es un dolor que está confinado en el lugar de origen. Dolor proyectado es aquel que ya se extiende, pero se ha transmitido a través de la distribución de un tronco nervioso. El dolor irradiado, que es aquel que se extiende a partir del lugar de origen, en este caso sin llevar una distribución clara referido a una distribución nerviosa como ocurría en el dolor proyectado, y el dolor referido, que es aquel dolor que está situado en un lugar distinto y distante al sitio de origen.
vamos entonces a entrar un poquito a describir los tipos más importantes de dolor y vamos a ver en primer lugar los dolores según la variable de la temporalidad, el dolor agudo, dolor crónico y el dolor incidental o episódico. El dolor agudo es un dolor que se presenta como respuesta ante una agresión. Su objetivo es avisarnos de que hay algo que nos está agrediendo y por lo tanto que nosotros tomemos las medidas necesarias para impedir el empeoramiento de la lesión. Es un dolor que tenemos que conservar para estudiarlo y poder llegar a un diagnóstico para luego posteriormente tratarlo. Por tanto, podemos decir que en cierto modo el dolor agudo es un dolor útil. Las características fundamentales del dolor agudo es producido por lesiones o daños, bien sean externos o bien internos. Es un dolor en el que la intensidad se correlaciona claramente con el estímulo causal y tiene una función de aviso, de alarma. Tiene una duración temporal. La cuestión del tiempo es una cuestión muy variable según los autores, pero lo fundamental es que tiene una duración temporal y en el que el componente orgánico supera el componente psíquico. La respuesta acompañante en el dolor agudo es una respuesta enérgica, con hipertensión, aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, sudoración, y el componente afectivo acompañante es la ansiedad. Es un dolor que está poniendo en peligro nuestra vida incluso y que genera una sensación de ansiedad, una situación de ansiedad en el paciente. Y el objetivo terapéutico en el dolor agudo es la curación. Por contra, el dolor crónico es un dolor en el que en ocasiones es difícil establecer la relación causa-efecto y en la que también en ocasiones la intensidad no se correlaciona con el estímulo causal. Y es un dolor que por su prolongación en el tiempo pasa a ser un síntoma, pasa a ser un síndrome, es decir, se convierte en una enfermedad en sí mismo. La duración es prolongada. En este dolor crónico el componente psíquico supera al componente orgánico y la respuesta vegetativa acompañante suele ser presencia de anorexia, estreñimiento, insomnio, y el componente afectivo acompañante más frecuente es la depresión. Y en este tipo de dolor crónico muchas veces, por desgracia, no podemos tener como finalidad la curación porque no la hay, sino que lo que tenemos que hacer es que nuestros pacientes tengan alivio de su dolor y adaptación al mismo, es decir, mejorar su calidad de vida, porque en ocasiones otras cosas pues ya no podemos plantearnos. Pero sí que, digo, alivio y adaptación a su dolor lo podemos conseguir. Bien, en esta tabla, bueno, pues tenemos las características comparadas de los dos tipos de dolor. Ya he dicho antes, el dolor agudo es un dolor útil, mientras que el dolor crónico es un dolor inútil, destructivo, tanto física, psicológica como socialmente para el paciente. El mecanismo generador en el dolor agudo, aparte de identificarse de una forma más clara, a veces en ocasiones es monofactorial, mientras que el dolor crónico incluye muchos factores que intervienen en generar el dolor del paciente. Y luego, bueno, lo comentado anteriormente, el objetivo terapéutico, mientras que en el dolor agudo es la curación, en el dolor crónico es el alivio y la adaptación del paciente a su dolor. El tercer tipo de dolor que veíamos según el criterio de la temporalidad es el dolor incidental. Es un dolor que tiene muchos sinónimos, habla también de dolor irruptivo, que es por la traducción casi literal de su denominación inglesa, que es breakthrough pain. También se conoce como dolor episódico, que quizá según la literatura sería la forma más correcta de denominar a este dolor episódico, y también se conoce como dolor esporádico o crisis de dolor. El dolor incidental es una exacerbación transitoria del dolor que está provocada por un factor desencadenante que puede ser predecible o no y en el contexto de un dolor que está perfectamente controlado y estable. Se pueden a su vez diferenciar dos tipos, un dolor espontáneo o idiopático, que son aquellos episodios de dolor incidental en los que no se relaciona claramente un factor precipitante, por tanto no es predecible. Y en cambio hay un dolor incidental provocado en el cual claramente hay un factor precipitante. Por ejemplo, el dolor secundario a procedimientos bien diagnósticos, bien terapéuticos o lo que se conoce también como fallo del final de dosis. Y vamos a analizar quizá, pues os digo, el aspecto de clasificación del dolor más interesante, porque la identificación etiopatogénica del dolor nos va luego a orientar de una forma muy clara hacia nuestro tratamiento, hacia ese dolor.
dos grandes grupos, lo comentábamos anteriormente, dolor nociceptivo, dolor no nociceptivo. Y dentro del dolor nociceptivo, a su vez podemos diferenciar dos tipos, el dolor somático y el dolor sensorial. El dolor nociceptivo en sí es un dolor generado por estimulación directa de receptores nociceptivos. Tiene una clara relación causa-efecto y se distinguen los dos tipos anteriormente mencionados. De los dos tipos, dolor somático, dolor visceral, vamos a ver en esta tabla las diferencias entre uno y otro. Son los dos tipos de dolor nociceptivo. En el dolor somático, los nociceptores que intervienen en el dolor son nociceptores periféricos, mientras que en el dolor visceral son nociceptores inespecíficos. Las estructuras lesionadas, en el caso del dolor somático, es la piel, los músculos, ligamentos, huesos, en definitiva estructuras muy ricas en esos nociceptores periféricos. La transmisión del dolor se realiza a través del sistema nervioso periférico y los estímulos generadores son estímulos térmicos, químicos, mecánicos. Por contra, el dolor visceral y las estructuras que intervienen son vísceras huecas, erosas, mesos, las cápsulas que envuelven a las vísceras macizas. La transmisión del dolor se transmite a través del sistema nervioso autónomo y los estímulos generadores suelen ser isquemia, inflamación, distensión. En cuanto al carácter del dolor, en el dolor somático es un dolor superficial, bien localizado, mientras que el dolor visceral es profundo, en ocasiones de difícil localización. El dolor visceral tiene una reacción vegetativa y un componente emocional intenso del que carece el dolor somático. Y en el dolor visceral se acompaña una clínica de dolor referido, hiperestesias y espasmos. También es distinta la respuesta analgésica, mientras que en un dolor somático y por su mecanismo de producción suelen intervenir de forma importante el mecanismo de la inflamación, los mediadores de la inflamación, pues es un dolor que responde muy bien a los AINES, también a opiáceos, pero responde bastante bien a los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Mientras que en el dolor visceral la respuesta a los AINES es peor y tenemos en ocasiones que utilizar los opiáceos para poder controlar de forma adecuada el dolor visceral. Y tenemos el otro tipo de dolor, según la clasificación etiopatogénica, que es el dolor no nociceptivo, a su vez con dos grandes tipos, el dolor neuropático y el dolor psicógeno. Del dolor neuropático, mañana el doctor García Miguel nos lo va a explicar de una forma muy exhaustiva. Yo aquí voy a hacer un pequeño esbozo pues para englobarlo, para localizarlo dentro de esta clasificación del dolor. El dolor neuropático es aquel dolor que es el resultado de una lesión o disfunción de la excitabilidad del sistema nervioso central o periférico. Es decir, el órgano que está lesionado es el propio sistema nervioso. No hay una activación de nociceptores y en definitiva se produce por una alteración de aquellos mecanismos de control y de modulación de la transmisión nociceptiva. En esta tabla vamos a ver las diferencias que existen entre el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. Mientras que el dolor nociceptivo se puede presentar bien de forma aguda o crónica, el dolor neuropático suele ser un dolor siempre de tipo crónico. Ya hemos visto antes, el dolor nociceptivo, estimulación de receptores nociceptivos, mientras que en el dolor neuropático lo que hay es una lesión nerviosa, en la cual la relación causa-efecto y la relación causa-intensidad no siempre está claramente definida. La relación temporal del dolor neuropático es a incrementarse con el tiempo y se acompaña de unos trastornos de sensibilidad, como puede ser la hipoestesia, hiperalgesia, alodinia, y además de una clínica acompañante, como son síntomas espontáneos tipo dolor continuo, crisis lancinantes, parestesias, disestesias. Estos conceptos, seguro que mañana el doctor García nos los va a dejar todos perfectamente claros. En cuanto a la topografía, el dolor nociceptivo es un dolor regional, no tiene una topografía neurológica, mientras que el dolor neuropático sí que en su topografía es compatible con un origen neurológico bien de tipo periférico, bien de tipo central, y mientras que en el dolor nociceptivo la exploración neurológica suele ser normal, en el dolor neuropático sí que tenemos la presencia de signos de hiposensibilidad o de hipersensibilidad. Y otra cuestión también interesante es la respuesta a la medicación de un tipo de dolor y de otro. Hemos visto anteriormente en la tabla previa que el dolor nociceptivo responde bien a los AINES y a los opiáceos, según el tipo
de uno u otro, pues mejor a un tipo de fármaco que otro, pero respondía bien a los dos fármacos. Mientras que el dolor neuropático a los AINES responde muy pobremente y a los opiáceos pues algo más. Pero existe un grupo de fármacos, que vamos a ver luego posteriormente, que son los llamados fármacos coadyuvantes, que son un pilar muy importante del tratamiento en el dolor neuropático, mientras que en el dolor nociceptivo son fármacos que tienen una utilidad bastante menor. Y nos queda finalmente, dentro del dolor no nociceptivo, el dolor psicógeno. Es un dolor que está descrito por la clasificación de DSM-4 como aquella situación clínica en la que el dolor constituye el dato semiológico más importante. Y en ocasiones es el único que se encuentra. No hay nada más, o sea, ninguna otra alteración, salvo el dolor que nos refiere el paciente. Y en el que ya digo que no se han observado lesiones orgánicas, o por lo menos de la suficiente entidad e intensidad, que justifiquen la presencia de ese dolor. Bueno, pues hasta aquí la clasificación del dolor, ya digo, importante en cuanto a que si identificamos perfectamente qué tipo de dolor tiene nuestro paciente, la orientación ya terapéutica que podemos hacer del dolor va a ser mucho más eficaz. Y vamos a ver precisamente cómo se trata, cuáles son las generalidades en el tratamiento del dolor. Y siempre que se habla de tratamiento del dolor, inevitablemente tenemos que hacer referencia a la escalera analgésica de la OMS. Vamos a hacer un poquito de historia. Al principio de los años 80, pues la Organización Mundial de la Salud observó que en el tratamiento del dolor existía una gran disparidad de unos países a otros, países desarrollados o desarrollados, vías de desarrollo, y que no estaba nada definido cómo se trataba el dolor, con qué medios. Entonces, pues se hizo un grupo de trabajo dirigido por este actor, por Vittorio Ventafrida, para intentar poner un poco de orden y de establecer unas estrategias más o menos organizadas